A cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios que están aquí. Le doy la bienvenida a Jorge. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor puso en su corazón el día de hoy estar aquí. El otro día estábamos hablando desde el día de que celebramos la cena de acción de gracias. Pero qué bueno, Jorge, tu esposa. Bienvenidos a tus hijos, los miramos más seguidos. A ustedes ya teníamos un año que no los miramos, pero gloria a Dios que están aquí, que el Señor sea el que les hable en esta noche, hermanos, igual que a cada uno de nosotros. Entonces les doy la más cordial bienvenida a todos, hermanos. Siéntanse en casa. De verdad, acepte la palabra del Señor, hermano. Que la palabra que se diga el día de hoy aquí, hermano, que sea el mismo Señor el que le esté hablando, que sea Dios, hermano, el que le hable a través de su palabra, que no sean palabras mías, hermano, sino que sea para la palabra del Señor la que hable a su corazón, hermano. El otro día yo les decía que hoy en día, hermanos, ya no se toma en cuenta o que no le damos la importancia al regalo que nos dio el Señor, porque el Señor nos perdonó, hermanos, a cada uno de nosotros. Y como que no le damos la importancia a la gracia de nuestro Señor. El Señor, hermanos, Él nos perdonó a cada uno de nosotros. Y saben qué, hermanos, muchos piensan que por qué, que de qué los perdonó el Señor. El otro día platicando y testificándole a una persona, yo le decía: Cristo vino a morir por ti para perdonar tus pecados. Y me decía esa persona: pero si yo no ofendí a nadie, ¿por qué me va a perdonar? Si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me va a perdonar? Le digo, porque no, en primer lugar le digo, no conoces la palabra del Señor. Le digo, pero yo te puedo en lo personal enumerar cada uno de tus pecados, cada uno de tus faltas. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a nuestro Señor. Hemos pecado contra nuestro Dios, hermano. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que me da la paciencia de verdad. Yo le decía a esta persona: usted necesita el perdón de Dios por tus pecados. Pero el mundo no quiere reconocer, hermanos, que están en un error. El mundo no quiere reconocer que le han fallado a Dios. El mundo no quiere reconocer que, como dice la palabra, que están muertos en sus delitos y pecados. Porque el pecado es muerte, hermanos. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que el Señor perdonó nuestros pecados. Que Él fue a la cruz, que Dios mandó a su Hijo unigénito, hermanos, para perdonar nuestros pecados y un día darnos vida eterna. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio, con nuestra prédica número 10 de Efesios. Y yo siempre les he dicho, hermanos, qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Pero lo más hermoso, hermanos, es cuando la misma palabra de Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros. Es hermoso, hermanos, ver cuando la palabra del Señor nos exhorta. Es hermoso, hermanos, cuando ver la palabra del Señor que nos redarguye. Es hermoso, hermanos, ver que la palabra de nuestro Señor habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Y yo creo que el día de hoy, hermanos, a muchos nos va a hablar. ¿Por qué? Muchos que nos decimos que somos cristianos, hermanos, la palabra de Dios no la hacemos propia. No la tomamos en cuenta, hermanos. Muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, hermanos, no tomamos en cuenta lo que dice nuestro Dios en su palabra. Porque si la palabra de Dios, hermanos, nos dice que no digamos mentiras, que la mentira es pecado, y seguimos nosotros mintiendo, seguimos siendo unos mentirosos, entonces vamos nosotros en contra de la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por la iglesia, y nosotros nos odiamos, vamos en contra de la palabra de Dios. Si la palabra del Señor nos dice, hermanos, lo he dicho en numerosas ocasiones, no dejemos de congregarnos, y lo estamos haciendo, entonces vamos en contra de la palabra de nuestro Dios. Si la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros busquemos las cosas de arriba, y a nosotros nos interesa más el camino de este mundo, o buscarlas en este mundo, vamos en contra de la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de Dios, hermano, nos dice que nosotros debemos ser justos como Él es justo, y si hay injusticia en cada uno de nosotros, vamos en contra de la palabra del Señor. Quiere decir que no estamos obedeciendo su palabra. Si la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no levantemos falso testimonio, y es un mandamiento contra tu prójimo, y lo traemos, hermanos, de arriba para abajo, en chisme, vamos en contra de la palabra de nuestro Dios. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de ayudar, que no debemos de pagar mal por mal, hermano, y si lo estamos haciendo, nosotros vamos en contra de la palabra de nuestro Señor. Yo no entiendo, hermanos, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿en verdad practicamos lo que Cristo nos está diciendo? Si nosotros en verdad somos seguidores de Cristo, si en verdad nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿estamos practicando lo que Cristo quiere que nosotros practicamos? ¿O seguimos en la oscuridad? ¿O seguimos engañándonos a nosotros mismos y Dios no está en nosotros? Nosotros no hemos conocido a Dios, porque si veníamos haciendo las cosas de antes de conocer de Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la palabra del Señor claramente dice que si nosotros que conocimos a Cristo, que una persona que está en Cristo es nueva criatura. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que dice nuestro Dios, hermanos. Y si a nosotros no nos gusta escudriñar la palabra del Señor, si no nos gusta alimentarnos de la palabra del Señor, algo está mal en nuestra vida. Estamos viviendo una vida de hipocresía. Si nosotros no practicamos, hermanos, el Señor Jesús, la semana pasada yo les decía, hermanos, que los 10 mandamientos el Señor Jesús los resumió en 2. Los primeros 4 en el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Los otros 6: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros ponemos en práctica, hermano, los primeros 4 o el primer mandamiento, lo demás viene por añadidura. Si nosotros amamos verdaderamente a Dios, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a practicar, vamos a hacer lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. Pero si no amamos a Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a seguir o andamos aún en tinieblas. Vamos en contra de la palabra de nuestro Señor. No hemos conocido en verdad a Dios. Dijimos una vez de labios, una vez lo expresamos de labios que le entregábamos nuestra vida a Dios, pero fue una rotunda mentira, porque seguimos viniendo haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Venimos mintiendo, venimos levantando falsos testimonios, venimos chismeando, venimos adulterando, venimos robando, venimos mintiendo, venimos haciendo tantas cosas como las que veníamos haciendo anteriormente. Entonces una persona que sigue practicando está aún en la oscuridad, vive en la oscuridad y no ha conocido a Dios, porque un hijo de Dios no practica el pecado, huye del pecado. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no va detrás del pecado, sino que se aleja del pecado, contrarresta las acechanzas de Satanás, contrarresta lo que Satanás quiere que nosotros empecemos a practicar, hermanos. Miren, de verdad, el otro día yo platicando con un hermano, y yo le decía: hermano, ¿sabe qué?
que Satanás se goza cuando usted está hablando del hermano. Satanás se goza, es lo que quiere Satanás. Si vamos a la palabra del Señor, dice: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7. Muchos de nosotros, hermanos, sembramos discordia entre nosotros mismos. Y no estamos parando, no estamos contrarrestando a Satanás, sino que le estamos dando rienda suelta a Satanás. Porque nosotros mismos participamos de la discordia que empezó en el hermano y termina en la hermana. Ya recorrió a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de parar la discordia que hay dentro de la iglesia. Nosotros somos los responsables de contrarrestar las acechanzas de Satanás, hermanos. ¿Y cómo la vamos a contrarrestar? Con la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, hermanos, lo contrarrestó con la misma palabra de Dios. Y es lo que necesitamos hacer nosotros, que en verdad decimos que somos cristianos, que practicamos, que amamos a un Dios verdadero, que conocemos al Dios de las Escrituras. Nosotros debemos ir en contra de las tinieblas, porque la palabra del Señor nos dice claramente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El mismo Cristo en Juan 17, orando por los apóstoles, orando por nosotros: no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer por medio de la palabra. Nosotros debemos de contrarrestar las acechanzas de Satanás en todo momento. Pero vamos a ir, hermanos, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermano. Efesios 1:7. Dice la palabra del Señor así, hermanos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre celestial, te pido, Padre Santo, que esta tu palabra, Señor, hable el día de hoy en nuestros corazones, Señor. Señor, tú moriste, Padre Santo, tú fuiste a la cruz para perdonar mis pecados, Señor, según las riquezas de tu gracia, Padre Santo. Me perdonaste a mí, perdonaste a mi hermano, Señor. Nos diste vida, Padre. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Nos diste vida, Padre Santo. Ahora estamos juntamente crucificados contigo. Ahora ya no vivimos nosotros, Señor, sino vivimos en ti, Padre. Te pido, Señor, que esta tu palabra el día de hoy, Señor, penetre hasta lo más profundo, que pueda caer, Señor, en tierra fértil, que pueda dar, Señor, frutos al 100%, Padre. Te pido, Señor, por este siervo inútil, Padre, que seas tú usando estos labios, esta garganta, esta voz, Señor, y que tu palabra sea tan clara, Señor, como está escrita, Padre Santo. Que no salgan palabras mías, Señor, palabras que puedan lastimar a tu iglesia, palabras que puedan, Señor, ofender a tu novia, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, la que nos abraza. Que sea tu palabra, Señor, la que nos cobije, Padre Santo, la que nos hable directamente a nuestro corazón, Señor. Y que podamos salir bendecidos, poniendo en práctica tu palabra, Señor. Sé con tu iglesia, sé con tu siervo, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. La palabra del Señor dice: en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre, hermanos. Este término usado especialmente aquí en este versículo, hermanos, se refiere al pago
a Dios del rescate requerido para dejar en libertad una persona esclavizada en el sacrificio de Cristo. En la cruz, Él pagó el rescate, lo hemos dicho anteriormente, Él pagó el rescate por usted y por mí con su preciosa sangre. No fue, ahorita lo vamos a ver más adelantito, hermanos, no fue como en el Antiguo Testamento, hermanos, que traían a un corderito, a una paloma, si no tenías dinero, si eras muy pobre, hasta con un poquito de harina ya estabas. Ahorita lo vamos a ver, pero el Señor fue a la cruz a pagar ese precio por nosotros. Redención por su sangre. Él fue a derramar su sangre. El sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz pagó ese precio que cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado lo pudo comprar, la preciosa sangre de Cristo, y nos dio la libertad en sacarnos de la esclavitud a la iniquidad. El precio de la redención humana fue la muerte, fue la cruz, fue la preciosa sangre de Cristo. El perdón de pecados dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados, la redención trae la gracia ilimitada de Dios y perdón del pecado. Todos en este mundo, hermanos, necesitan el único medio para el perdón de los pecados. No hay ningún otro medio en el mundo, hermanos, o que esté al alcance de nosotros para que pudiera perdonar nuestros pecados. El otro día yo le decía a una persona, alguien que no acepte a Cristo como su único medio o como su único transporte, hermanos, para ir al cielo, está condenado. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro medio, ni porque usted haga buenas obras, ni porque usted se vaya de rodillas de aquí hasta México y que le salga sangre y que ya no pueda ni siquiera sobrevivir o caminar, hermano, no le servirá absolutamente de nada, porque el único medio, el único camino, la única verdad, hermanos, se llama Cristo. No hay ningún otro medio, hermanos, porque Él fue el único que fue a pagar ese precio. No hay ningún otro, hermanos, para que no busquemos en ningún lado. Yo siempre he dicho, hermanos, que los griegos, un día estaba leyendo un documental que los griegos decían que su líder estaba buscando el camino en la astrología, en las estrellas, en las circunstancias que estaban sucediendo, en los procesos que estaban viviendo, pero aún no lo encontraban. Los budistas lo siguen buscando en la meditación y así seguirán esperando, hermanos, en la meditación. Y Cristo dijo claramente, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todos los seres humanos, hermanos, necesitamos a Cristo para llegar a la vida eterna. El perdón es necesario, hermanos. El perdón es necesario porque todos nosotros somos pecadores. ¿Usted es pecador, hermano? Todos somos pecadores. La misma palabra del Señor en Romanos 3:23 nos lo dice claramente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dice unos cuantos pecaron y unos cuantos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios, hermanos, no corresponde a una explosión impulsiva del enojo dirigida a personas que Dios se enojó o que no son del agrado de Dios. De ninguna manera, hermanos. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado, porque el pecado está en contra de Dios.
Por eso es que nosotros necesitamos el perdón. Por eso es necesario, hermanos, para nosotros que somos pecadores, necesitamos de esa gracia, de ese regalo que solamente Dios lo podía otorgar por medio de su Hijo, que fue el que pagó ese precio y lo pagó con su preciosa sangre. Porque la base del perdón, hermanos, es la sangre de Cristo. La base del perdón es solamente la sangre de Cristo. No hay ningún otro medio ni ninguna otra circunstancia, hermanos, en la cual usted pueda obtener esa sangre para que sea perdonado sus pecados. La palabra del Señor en Hebreos 9:22 dice así, vaya a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. ¿Lo tenemos? Dice así: y casi todo es purificado. Y casi, pongan atención a las palabras que vamos a leer. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Wow, hermanos. ¿Por qué dice este versículo casi todo, hermanos? Hubo unas cuantas excepciones en el agua, en el incienso y en el fuego. También se usaban para purificar. En Éxodo 19:10 dice la palabra del Señor así, muy poquito rápido. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos con agua. Era suficiente, hermanos, para purificarlos. Levítico 15:5 dice: y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche con agua. Números 16, 46 y 47. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incienso y pon en el fuego del altar y sobre el pan incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y es aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Incienso los purificó. A las personas demasiadas pobres, hermanos, que no podían traer un animal pequeño para el sacrificio, se les permitía traer harina. Dice la palabra del Señor en Levítico 5:15: mas si no tuvieran lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. ¿Para qué? Para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. El derramamiento de la sangre, hermanos, se refiere a muerte. Si nosotros vamos al versículo, dice: casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, dice. Y sin derramamiento de sangre se refiere a muerte, hermanos. Remisión significa perdón. Por eso es que todo ser humano, hermano, se va a la perdición. No es que Dios los está mandando a la perdición. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. Dios no los manda a la perdición. Uno es el que se va al infierno. ¿Por qué? Porque uno es el que decide. ¿Por qué? Porque no aceptas el regalo de Cristo, porque no aceptas la gracia de Cristo, porque no aceptas a Cristo que pague ese precio. Por eso todos los que estamos presentes, hermanos, necesitamos de ese perdón por su sangre. Hermanos, es gratis, es un regalo. ¿Por qué nosotros no aceptamos? Miren, el problema de la humanidad el día de hoy es que no aceptan a Cristo, o no aceptan el precio que el Señor pagó, porque no quieren un cambio en su vida. El Señor nos ofrece un cambio, hermanos, de vida para bien. No es un cambio de vida para mal. Y eso es lo que ofrece Cristo. Antes de ofrecerte el perdón de los pecados, hermanos, te ofrece vida eterna.
Y eso es lo que nosotros deberíamos de ver, lo que nosotros deberíamos analizar. El Señor me está ofreciendo una vida eterna. Yo siempre he puesto un cuadro, hermanos, que este es el cuadro que Satanás te presenta el día de hoy. Satanás te dice, ¿sabes qué? Si estás conmigo vas a tener dinero. ¿Sabes qué? No vas a sufrir por nada. ¿Por qué? Porque vas a tener un buen trabajo. Si estás soltero, aunque no estés soltero, vas a tener mujeres, vas a tener drogas, vas a tener esto. Muchos placeres de este mundo Satanás te lo ofrece. Ese es el cuadro que te ofrece Satanás. Pero Satanás no te dice o el final no te lo anuncia. Pero si te lo anunciara, Satanás te va a decir, ¿sabes qué? Vas a terminar con una cirrosis, vas a terminar con una enfermedad, vas a terminar muerto por un accidente, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar esto. Satanás no te dice el final. Y el cuadro de Dios que te presenta Dios es totalmente diferente, porque te presenta el principio y te presenta el final. Lo primero que te dice el Señor, ¿sabes qué? Vas a recibir perdón de pecados. ¿Sabes qué? Vas a recibir la vida eterna. ¿Sabes qué? Vas a recibir conmigo, yo voy a estar contigo todos los días, a donde vayas, yo voy a ir contigo. Eso te lo está ofreciendo Satanás, Dios. Y te dice, ¿sabes qué? Al final vas a estar conmigo en la eternidad, gozando lo celestial. El Señor te presenta el principio y el fin. Satanás te presenta solamente el principio, pero no te dice cómo vas a terminar. Así es que, jóvenes, y nosotros de verdad que no hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Dios, ponga atención. ¿Quieres lo que te ofrece Satanás o lo que te está ofreciendo Dios? Dios te está ofreciendo el perdón de tus pecados, porque Él ya pagó ese precio. Él pagó el rescate en el cual tú estás esclavo en medio del pecado. El Señor vino a pagar ese precio. El Señor te dice, ¿sabes qué? Conmigo el día que venga te daré un cuerpo transformado. ¿Sabes qué? No pasarás perjuicio. ¿Sabes qué? Vas a gozar de las cosas celestiales. ¿Sabes qué? Vas a estar por la eternidad gozando de lo celestial, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más lágrimas. Vas a gozar. Y Satanás dice que el final va a ser el crujir y el lloro, hermanos. ¿Qué es lo que quiere escoger cada uno de nosotros? ¿Queremos escoger lo que Dios nos está ofreciendo o lo que Satanás nos está ofreciendo? Es fácil que nosotros sabemos discernir las cosas. Señor, ¿yo estoy con Dios o estoy con Satanás? No podemos estar en medio. Si somos de Dios, aceptamos el perdón de los pecados que el Señor hizo, aceptamos de su gracia, de su regalo, o seguimos con Satanás sirviendo los placeres de este mundo, sirviendo, dice la palabra del Señor, sirviendo al príncipe del aire, al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales usted y yo anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? Nosotros podemos decir muchas cosas más, hermanos, pero lo que nos ofrece Cristo no solamente es el perdón de los pecados, sino algo diferente a lo que el mundo no te puede ofrecer. Hermanos, Cristo nos ama. Por eso es que fue a la cruz a pagar ese precio. ¿Por qué entonces nosotros no aceptamos lo que nos está ofreciendo Cristo? ¿Por qué muchos de nosotros, en vez de venir a los pies de Cristo, nos alejamos de Él? La palabra del Señor claramente dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué nos alejamos de Dios, hermano? ¿Por escuchar a Satanás? ¿Por qué nos alejamos nosotros de Dios? ¿Porque nos gustan los placeres de este mundo? ¿Por qué nos alejamos nosotros de Dios? ¿Porque no queremos una vida con Él? Y usted me podría decir, pastor, pero yo sí quiero su perdón, pero no quiere vivir como Él quiere que vivas. No quieres cambiar, porque el Señor quiere que nosotros, hermanos, cambiemos, que le entreguemos nuestra vida, que nuestro rumbo sea totalmente diferente, para que nosotros podamos glorificar a nuestro Señor. Hermano, el problema de muchos hoy en día es que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos hacer nada para Él. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para Él? Nosotros, ¿qué estamos dispuestos para entregarle nuestra vida por completo?
Nosotros estamos dispuestos a que Él sea el que conduzca nuestra vida, a que Él sea el que maneje nuestra vida, que Él sea el que quite lo que a nosotros nos gusta, que nosotros, hermanos, empecemos a santificarnos para agradarle a Él, que lo que nos satisface a nosotros en este mundo, nosotros se lo podamos entregar, como dice Romanos 12:2, que nos transformemos, hermanos. Si nosotros vamos a crucificarnos verdaderamente con Cristo, debemos de cuidarnos, hermano, de lo que miramos. Debemos de cuidarnos de la forma que hablamos. ¿De qué hablas y de quién hablas y con quién hablas? Con tu forma de caminar, con tu forma de mirar las cosas. Acuérdate que todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. ¿Por qué? Porque Él es el único que perdona los pecados. Él es el único que perdona los pecados. No hay nadie más, hermano. No hay ni el de Atocha, ni la de quién sabe dónde, ni la de quién sabe dónde. Solamente Dios es el que puede perdonar los pecados. No hay ningún otro medio. No, es que yo le voy a llevar una caja veladora a Santa Teresita de quién sabe qué para que perdone mis pecados. No. La palabra del Señor dice que solamente Él es Él el que perdona los pecados. No, pastor, es que, no, hombre, si viera que Pancho Pistolas me hizo a mí un milagro, le voy a llevar. No, hombre, Él es... No. La palabra del Señor en Marcos 2:7 dice claramente que Él es el único que perdona los pecados. Vaya a Marcos 2:7, hermano. Marcos 2:7. Los escribas siendo escribas, dice la palabra del Señor así. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas, hermanos, siendo escribas, sabían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Jesús entra a Capernaum, hermanos, y la fama se había extendido completamente, hermanos. Se había extendido que Jesús había llegado a la casa de Pedro, porque no era la casa de él. Había llegado a la casa de Pedro, allí temporalmente la había hecho su casa, porque dice la palabra del Señor, llega a casa y empieza a decir, hermanos, yo me acuerdo hace como unos 13 años, hermanos, cuando prediqué esta porción. Me acuerdo de esa prédica. Un muchacho inexperto, que no sabía ni qué estaba hablando, pero me acuerdo de esa prédica. Hace 13 años que la prediqué de esta porción. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que se amontonaban. Escucharon que Jesús estaba en casa de Pedro y se amontonaban, y que ya no había manera de entrar a la casa, porque la fama se había extendido, hermanos, porque muchos querían escucharlo. Y dice que trajeron, que venían 4 cargando a un paralítico, hermanos, pero no encontraron manera de entrar a la casa. La gente estaba totalmente amontonada. Entonces ellos van y abren un hoyo en el techo y bajan al paralítico donde estaba Jesús. El Señor mira la fe de ellos, y como siempre, hermanos, estaban ahí la cizaña. Ahí estaba Satanás. El diablo también está aquí, hermano. El diablo también está aquí en la iglesia, siempre metiendo su cuchara. Así como estuvo el día que estuvo Jesús predicando, empezó la cizaña a murmurar en sus corazones. Como siempre también aquí Satanás empieza a murmurar de usted, de mí, de él, de aquel, de aquel. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, hermanos, y Satanás quiere destruirte, no solamente a mí. A mí no me quiere destruir, a mí me destruye. Yo me puedo ir a otra iglesia
y servir en otra iglesia, pero quiere destruir la obra del Señor. Y lo malo que nosotros lo permitimos, lo malo que nosotros lo dejamos entrar. Allí estaban los escribas, los maestros, los fariseos, y empiezan a murmurar en su corazón: ¿quién es este? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, viendo sus murmuraciones en sus corazones, les dice claramente, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Toma tu lecho y vete, o tus pecados son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Agarra tu lecho y vete. Por la fe que había en ellos. Yo le decía esta tarde a mi esposa: ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Dios puso en mi corazón que orara por ti. Yo sé la lucha que estás batallando tú, yo sé la lucha que estoy viviendo. Pero Dios puso en mi corazón que orara por ti. Porque Satanás no vino a destruirnos a nosotros. Quiere destruir la obra de Dios. Y nosotros, está en nosotros, así como Jesús, de quedarse callado y no contrarrestar las acechanzas de Satanás, o como salir nosotros también huyendo. No me puedo alejar. Satanás va a destruir, hermanos. La palabra del Señor que dice que el ladrón vino para robar, para destruir. ¿Qué entrada nosotros le estamos dejando a Satanás? Que entre a la iglesia, que entre en nuestras vidas, que la cizaña esté en nuestras vidas, que la cizaña esté dentro de nosotros. Jesús mismo dijo, hermanos, los sanos no tienen necesidad de ir a los médicos. Los enfermos son los que tienen la necesidad, son los que necesitan. Y por eso es que este servidor está el día de hoy aquí, porque necesito del Señor. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. El Señor nos perdonó. El Señor fue a la cruz a pagar un precio por usted y por mí, para un día darnos vida eterna. La fe sin obras es muerta. Entonces no que dice la palabra del Señor, no que por obras, para que nadie se vanaglorie. No, hermano, no es por obras. Es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario. Pero Efesios 2:10 dice claramente así. Vaya, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Desde el 9 le hablo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ya preparó, hermanos, esas obras para que usted y yo pongamos en práctica. No es por obras para que no te... yo voy a hacer obras para ganarme el cielo. Yo voy a hacer obras para ir al cielo. Yo voy a donar a los ancianos, voy a donar a un orfanatorio, voy a donar a los pobres, voy a donar a esto, pero voy a vivir en pecado. El pecado es muerte y es separación de Dios. Somos hechura suya criados en Cristo Jesús para andar en esas obras. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros como iglesia para poder reflejar que verdaderamente Cristo vive en nuestro corazón, que verdaderamente vivimos una vida crucificada con Cristo, que caminamos verdaderamente con Cristo, que verdaderamente Cristo nos perdonó esos pecados, o nos alimentamos aún de los pecados? La palabra del Señor nos asegura el perdón, hermanos, como dice su palabra en 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. No por nada, hermanos, por su nombre. Por el nombre de Cristo ya son perdonados. Y tenemos la entrada directa hacia Dios. Se rompió el velo y podemos entrar a nuestro Dios. Por eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más queremos nosotros, hermanos, si ya nos perdonó? Él no nos echa cara a cara que nos ha perdonado como nosotros si hacemos un favor, toda la vida, hermano, lo recordamos. Toda la vida lo recordamos. Nosotros, si somos de Cristo, jamás, hermanos. Nosotros, si somos de Cristo, jamás vamos a estar dando la entrada a Satanás. Vamos a vivir como Cristo quiere que vivamos. La palabra del Señor en Efesios 1:7 dice así, Efesios 1:7, nuestro versículo del día de hoy: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. El camino hacia el perdón, hermano, pasa por el arrepentimiento y la fe. Si usted no se ha arrepentido, si usted no tiene fe, hermano, no es nueva criatura. El camino hacia el perdón tiene que pasar por el arrepentimiento y la fe. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si no tenemos fe, hermanos, si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a poder recibir perdón? ¿Cómo vamos a obtener el perdón de nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. Necesita haber un perdón en cada uno de nosotros y nosotros dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Dejar que el Señor transforme a nuestro viejo hombre, que empiece de adentro hacia afuera, a poder nosotros reflejar a Cristo, que somos verdaderamente servidores de Cristo, que hacemos buenas obras porque Cristo nos mandó a hacer esas buenas obras, porque andamos en buenas obras por las cuales el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No permitamos que Satanás destroce su familia, su iglesia, su vida. Al contrario, contrarréstelo, porque nosotros estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, mi Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más, Padre.